Cordial saludo. Este es el segundo capítulo del programa Diálogos sobre Derecho Propio, un programa auspiciado por la organización Humanity Inclusion, la Embajada del Canadá, el Instituto Sur Alexander von Humboldt y con el apoyo del canal local Satel Televisión. Estamos en el marco del proyecto Construyendo Paz con Comunidades Indígenas de Colombia y realizando un diplomado muy importante para los pueblos indígenas Agua del Sande, Pastos de la Montaña y Pastos de Guachavés. En este segundo capítulo vamos a trabajar las violencias basadas en género y la concepción de las rutas de protección hacia las mujeres y niñas que posiblemente estén en riesgo o sean vulnerables a maltrato infantil, a maltrato intrafamiliar, a abuso sexual o a cualquier tipo de vejamen psicológico, económico, social o físico. Como ustedes ya lo recordarán, en el primer capítulo miramos todo lo que tiene que ver con reconocimiento organizativo, la cosmovisión, el derecho propio, las formas de autoridad, los derechos individuales y colectivos de la población indígena y una serie de situaciones importantísimas referentes a la ley de origen o narración del origen de nuestros pueblos indígenas en este territorio. En este segundo programa, entonces, miraremos todo lo que tiene que ver con violencias basadas en género y, por supuesto, los invitamos a ustedes a realizar la retroalimentación a través de redes sociales, de la página de Facebook del Instituto Sur Alexander von Humboldt, del canal YouTube y de los diferentes canales que tenemos por WhatsApp. Sean bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos entonces con el primer bloque de este capítulo 2 sobre rutas de protección y violencias basadas en género. En este primer bloque vamos a ver qué son las violencias basadas en género y cómo afectan la salud, la psicología y la vida en comunidad de nuestras niñas, nuestras mujeres y también cuál es el papel de los hombres en estas violencias. Hay que entender en diferentes escenarios que la violencia es la afectación directa o indirecta, física, psicológica, cultural o económica hacia una persona. Cuando hablamos de género, se trata fundamentalmente que va dirigida, en este caso especialmente hacia las mujeres, por parte de un hombre, aunque también se dan las diferentes formas de violencia entre los diferentes géneros. Estas violencias de género son muy nocivas para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de la comunidad y para el desarrollo de todo el territorio. Han habido muchísimos casos en nuestras comunidades de situaciones muy graves de estas violencias de género que han terminado en feminicidios, que han terminado en homicidios o que han terminado letalmente en la afectación psicológica de las personas. Para ver un poco más qué son las violencias de género, cuál es la relación y la afectación de estas violencias de género, cuál es el papel de la mujer y el hombre, vamos a conocer el siguiente relato. ¿Qué conocemos por género? El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos de cada sociedad considera apropiados para lo masculino y lo femenino. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de lo que deriva de los hombres o las mujeres, sexo, que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. Lo que más favorece a los hombres, lo masculino, se le denomina patriarcado. A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la salud sanitaria, educación, trabajo, ingresos, cultura. El género se entiende como un estructurador social que determina la construcción de los roles, valoraciones, estereotipos imaginarios asociados a lo masculino y lo femenino, y las relaciones de poder que de éste se desprenden y se exacerban con otras formas de desigualdad. Estas construcciones sociales difieren entre sociedades, culturas y se transforman en el tiempo. Parten de expectativas colectivas de género que se modifican dependiendo de la condición de clase, el periodo de curso y la vida en el lugar que ocupen los sujetos sociales.
En el ordenamiento sociorracial, las discriminaciones por razones de género permean las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas y tienen impactos individuales, comunitarios y colectivos. Tomada del Ministerio de Salud. Tipos de violencia contra la mujer. Violencia física, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica, obstétrica y feminicida. La violencia física son las agresiones intencionales que causan daño a la integridad física. La violencia psicoemocional, acciones dirigidas a desvalorar, intimidar o controlar el comportamiento o la toma de una decisión. Violencia sexual, acciones que amenazan o lesionan la libertad y el desarrollo psicosexual. Violencia patrimonial, acciones malintencionadas que afectan el patrimonio de una mujer. Violencia económica, acciones encaminadas a controlar o limitar las percepciones económicas. Violencia obstétrica, acciones u omisiones que limitan o vulneran el derecho de las mujeres a decidir sobre la salud reproductiva. Violencia feminicida, agresiones u omisiones que pueden culminar en el homicidio doloso o culposo de una mujer. ¿Qué son las violencias basadas en género? Las violencias basadas en género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder, desigualdades basadas en género que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas, por la gravedad y magnitud con la que se presentan y porque se pueden prevenir. Este tipo de violencias se incrementan en algunas situaciones particulares, niñas y mujeres indígenas en personas con discapacidad, tomadas desde el Ministerio de Salud. La violencia basada en género se expresa entonces como cualquier acción o conducta basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En este segundo bloque les vamos a dar a conocer cómo se relaciona esas violencias de género, lo que significa género, con unas obligaciones internacionales y nacionales muy importantes, como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como son los convenios internacionales que frenan estas violencias de género y cómo son realmente la situación de nuestros territorios relacionado con estas violencias. Primero tenemos que decir que en nuestros territorios, en el pueblo Agua del Sande, en el pueblo Pastos de la Montaña, en el pueblo Pastos de Guachavés, se han presentado estas situaciones de las violencias de género. Casi siempre estas violencias de género, en su gran mayoría, emergen en el mismo seno de la familia, en la misma relación familiar de la familia nuclear o la familia extensa, en donde de alguna manera, a través de la relación padre-hijo, tíos, tías, abuelos, se han generado espacios lastimosamente de violencia de género, algunas que han terminado lastimosamente en abuso o violación sexual. Pero todas estas conductas de desarmonización incluso están reglamentadas en nuestro derecho propio, en nuestro derecho mayor, en nuestra obligación como pueblos indígenas de detener estas violencias contra las niñas, contra las mujeres, pero también están reglamentadas en una cantidad de normas de nivel internacional, de tratados internacionales, y están definidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde se está diciendo fundamentalmente que hay que reducir y eliminar todas las violencias de género. Para mirar un poco más esta situación, los invitamos a escuchar y a mirar el siguiente relato. Situación de la población indígena, mujeres y niñas. En la vida cotidiana de la comunidad se evidencia la enorme influencia cultural de la mujer indígena, que empieza con los relatos de las abuelas o de las madres, que son las encargadas de transmitir el saber. Ellas tejen conocimiento de manera oral y generalmente en torno al fuego, cuando preparan los alimentos, cuando fabrican sus cerámicas, mientras tejen sus mantas, sus chinchorros o sus mochilas. Allí les hablan a sus hijos y nietos de sus ancestros, de su historia, de su vida en comunidad
y de la forma como han tenido que pervivir a lo largo del tiempo. De esta manera enseñan la lengua y fortalecen la construcción de la cultura. La situación de vulnerabilidad, de discriminación y racismo que viven las mujeres indígenas colombianas hace que la reivindicación de sus derechos específicos se constituya en un elemento fundamental para contrarrestar las profundas formas de exclusión a las que han sido sometidas a través de la historia, terminando por debilitar su cultura e incidiendo en cambios de dinámica social en sus comunidades. Hay muchos retos que debemos asumir en defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en general, los cuales están referidos al reconocimiento y protección del patrimonio cultural de nuestra nación. Gloria Amparo Rodríguez, Universidad del Rosario. Hemos llegado al tercer bloque. Este bloque es muy importante para la conceptualización de derecho propio y justicia propia relacionado contra las violencias basadas en género. ¿Qué queremos decir? Que cada comunidad indígena, cada resguardo, cada corporación, cada gobernador, cada asamblea, se define en los usos y costumbres y en la aplicación de justicia a través, primero, de su tradición oral, como lo miramos en el programa anterior, relacionada con derecho propio, derecho mayor y cosmovisión. Pero hay un instrumento más importante que regula y administra la justicia en cada resguardo, en cada comunidad indígena, y es el reglamento interno, el manual de justicia propia o la oralidad que la regula, la lidera la asamblea indígena a través de su gobernador, de su guardia indígena y la corporación para aplicar, cuando se trata y se requiere, los castigos, pero también para aplicar la armonización, la sanación o la curación de aquellas actitudes que desarmonizan el territorio y que en muchas ocasiones terminan en delitos. Es el reglamento interno que regula, que castiga, que sana o que armoniza tendencias como el abuso sexual, el delito sexual, la agresión contra las niñas, la agresión contra las mujeres, y que por supuesto es una norma de normas en cada resguardo y en cada comunidad indígena. Para ahondar un poquito más este tema, vamos a mirar el siguiente relato. Rutas de protección ordinaria. La ruta de atención para mujeres víctimas de violencias se establece a través de la Ley 1257 del 2008, a través de las cuales las mujeres víctimas y la ciudadanía en general pueden informarse sobre dónde acudir en casos de violencia de género, cómo y dónde solicitar orientación, atención en salud, medidas de protección o cómo acceder efectivamente a la justicia. ¿A quién acudir ante una violencia de género? Si es víctima de algún tipo de violencia de género, debe acudir a la Fiscalía, a las estaciones de policía, a Medicina Legal, comisarías de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo o Personería Municipal. La Fiscalía. La Fiscalía recepciona el caso de violencia o las lesiones personales, que es como delito, y deben ser denunciados y pueden hacerse de forma verbal o escrita en dicha dependencia. Las estaciones de policía recepcionan la denuncia, también pueden hacerse en cualquier estación cercana y pueden estar acompañadas de la DIJÍN, la SIJÍN, el CTI o la misma Fiscalía. Medicina legal. Para establecer la gravedad de las lesiones y el estado en que se encuentra la víctima después de la agresión, la autoridad que recibe la denuncia remite a la víctima al Instituto de Medicina Legal. Comisarías de familia. Deben recibir las denuncias de los casos de violencia intrafamiliar para ser remitidas a la Fiscalía. Estas pueden ordenar medidas de protección, tales como expulsar al agresor de la casa, retiro de la ropa, documentos, elementos indispensables para la víctima. En caso de tener hijos, resolver provisionalmente el tema de custodia, cuota de alimentos y medidas de protección. Estas medidas se cumplen siempre y cuando la denuncia se interponga dentro de los 30 días siguientes. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En todas las ciudades hay centros zonales de bienestar familiar. Sin embargo,
solo atienden casos que se encuentren involucrados menores de 18 años. La agresión se trata de algún abuso sexual facultado para recibir una denuncia y ser trasladada a la Fiscalía. Además debe velar por la protección y el restablecimiento y la garantía de sus derechos en los menores que existan involucrados en dicha situación. La Defensoría del Pueblo o Personería Municipal les corresponde velar por la promoción y el ejercicio de la divulgación de los derechos humanos, tanto de víctimas como agresores en caso de violencia, prestar asesoría o ayuda gratuita para las personas que requieran apoyo en defensa de los derechos humanos. En este cuarto bloque llegamos a un punto muy importante de todo lo que significa el proyecto Construyendo Paz con Comunidades Indígenas de Colombia y lo que significa este diplomado en Derecho Propio y estos diálogos en Derecho Propio. Y tiene que ver con la construcción de rutas de protección contra las violencias basadas en género para proteger nuestras niñas, nuestras mujeres y la afectación intrafamiliar en lo que tiene que ver con las violencias. Cuando nosotros hablamos de rutas de protección, es un mecanismo, un documento o una forma de cómo actuar cuando se presenten hechos de desarmonización, cuando se presenten hechos que atentan contra las mujeres y las niñas, cuando se presenten hechos como abusos, como violaciones, como agresiones físicas, económicas, psicológicas, y de cómo de alguna manera también las solucionamos, con castigos, con armonizaciones, con sanaciones. He aquí importantísimo que cada comunidad indígena del pueblo Agua del Sande, en este caso, de las comunidades pastos de Guachavés o comunidades pastos de la montaña, sepan qué hacer en estos casos. A eso le llamamos rutas de protección. Un mecanismo de protección que nos permita, como su nombre lo dice, proteger a las mujeres y a las niñas. Ahora bien, estas rutas de protección también deben tener la posibilidad de acompañamiento, apoyo, validación de las autoridades tradicionales, del alcalde de Samaniego, del alcalde de Santa Cruz, de la gobernación de Nariño y de las diferentes institucionalidades, porque se trata absolutamente que todos hagamos una sola campaña por el buen trato y por la vida. Para tener un poco más de claridad, veamos el siguiente relato. Aproximación a ruta de protección en el Cabildo Agua del Sande. El presente reglamento interno del pueblo indígena Agua del Resguardo del Sande es el resultado del saber, la cultura, del saber la historia de nosotros los habitantes del Sande. El Telembí, el Cristal, el Vargas y todo nuestro territorio ancestral de agua y tierra, expresiones y propuestas recogidas en reuniones y asambleas generales con el propósito de estructurar los lineamientos del comportamiento de los indígenas y las indígenas del resguardo del Sande, en el desempeño de sus deberes y el disfrute de sus derechos para mantener un orden de respeto y de justicia al interior de la comunidad que integra el resguardo, así como sus relaciones con los demás seres humanos y la naturaleza. Entre los puntos del reglamento interno tenemos los siguientes. Como cuarto punto, peleas o agresiones entre marido y mujer. Analiza el motivo del problema y ve quién es el causante de la pelea. Como castigo, está el llamado de atención en asamblea, aconsejarlo delante de la comunidad y 3 días de trabajo comunitario. Si reincide, se le dan 6 fuetazos, 6 días de trabajo comunitario y en la noche se da el calabozo. Como sexto punto, en el tema de maltrato infantil fuera de la familia. El maltrato puede ser físico, verbal o psicológico a menores de edad. Como castigo, se tiene un llamado de atención en asamblea y aconsejarlo sobre la gravedad de su conducta. Se le da 15 días de fuetazos y 15 días de trabajo comunitario. En el séptimo punto del reglamento interno tenemos lo que es la violación sexual de una mujer mayor de 15 años. Como castigo se realiza la respectiva investigación. Al informar el delito se realiza el llamado de atención en asamblea, 20 fuetazos y hasta 15 años de trabajo comunitario o cárcel según el caso. En el punto 7.1, violencia sexual de niña o niño o menor de 14 años,
Se da como castigo una investigación, se confirma el delito, se realiza un llamado de atención en la asamblea, 20 fuetazos y hasta 30 años de trabajo comunitario o cárcel según el caso. En el punto 7.2, el abuso a un niño menor de 14 años. Castigo, 20 fuetazos y hasta 15 años de trabajo comunitario o cárcel según el caso. En el capítulo 5, sobre el proceso de juzgamiento y derechos en defensa sobre el proceso, el derecho al debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata. También lo es en el artículo 246 superior, en el que se consagra la Jurisdicción Especial Indígena, que entra a regir una vez entre la vigencia actual. La Carta Política T496 de 1996, T428-92, C136/96 en el procedimiento del adelante de la Jurisdicción Especial Indígena. Será estrictamente oral, se dejará en constancia escrita de sus actuaciones. Reglamento Interno Cabildo Agua del Sande. Hemos llegado al final de este segundo capítulo del programa de Diálogos sobre Derecho Propio. Hemos hablado en el día de hoy sobre los conceptos de las violencias basadas en género, de qué significan, de cómo se han tratado en nuestra población indígena y cuál es la afectación sobre nuestras niñas, sobre nuestras mujeres y el papel también que juegan los hombres en estas violencias basadas en género. De igual manera también hemos visto un segundo bloque sobre la situación de las violencias de género en nuestros territorios, en el pueblo Agua del Sande, en el pueblo Pastos de la Montaña, en el pueblo Pastos de Guachavés y la relación con los objetivos de desarrollo del milenio. O sea, cuáles son las obligaciones internacionales de esta situación que vivimos, por supuesto, en el territorio. También hemos mirado como un tercer punto importantísimo en este segundo capítulo, son las violencias basadas en género y su relación con el reglamento interno y con el capítulo de delitos sexuales en nuestros manuales de justicia. Cada comunidad, acuérdense en lo que miramos hoy, cada comunidad indígena del Sande, de Guachavés, de la Montaña y de todos los pueblos indígenas de Colombia, tienen un reglamento interno de justicia propia, de derecho propio, un reglamento que hace que las desarmonizaciones sean corregidas a través de los usos y costumbres. Entonces, hemos mirado también para recordarles a ustedes esa situación importantísima. Y el último punto que miramos en el día de hoy para hacer un recuerdo muy rápido es lo que tiene que ver con las rutas de protección. ¿Cómo construimos las rutas de protección para proteger a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestros niños de esas violencias degradantes de género y que por supuesto causan mucho malestar? Los invitamos entonces a ustedes a continuar la retroalimentación con nosotros en las diferentes redes sociales, en los diferentes canales habilitados y por supuesto los esperamos para el tercer capítulo. Que tengan buen día.